Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Mimi Matar de la Escuela República Dominicana de Reconstructivas y hoy me toca el honor de hacer el cierre de este ciclo de charlas, 7 charlas que han sido maravillosas, en donde hemos recorrido desde los hábitos, el proyecto que somos, lo que nos limita, lo que no pudimos lograr, pasando por supuesto, reconocer la toma de decisiones, conectar con nosotros y finalmente ayer con esa maravillosa charla que nos dio Lorena de varios tips para poder planificarnos. A mí me toca este maravilloso cierre con la fuerza interna, esa fuerza que nos va a permitir poder mantener esas promesas que hacemos a principios de año durante todo el año. ¿De dónde la sacamos? ¿De dónde viene? ¿Cómo hacerlo? Y nos tenemos que preguntar qué es eso de fuerza interna. Y yo, para mí, el concepto de fuerza interna tiene que ver con la cantidad de veces que creemos en nosotros. A medida que somos más fieles a nosotros mismos, mucha más fuerza interna vamos a tener. Y la fuerza interna reside dentro de nosotros. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados por nuestras programaciones debido a la familia, como hemos aprendido en todos estos días, la cultura, la educación y la religión, a que todo viene de afuera, así aprendimos de niños, inclusive esa fuerza con la que nacemos, porque de hecho nacemos con esa fuerza. Cuando somos pequeños estamos en el vientre de mamá y tenemos que tener una fuerza vital para atravesar ese canal que nos trae a la vida. Y esa es la fuerza que nos impulsa a vivir. Y muchas veces esas memorias están grabadas en nosotros, en nuestro cuerpo, y es así como vamos afrontando la vida, la forma como nacemos. Sin embargo, se nos olvida que somos un milagro, que no todos los días se logra que ese espermatozoide fecunde a ese óvulo. Y así como un milagro, tenemos una fuerza interna que es maravillosa. Nosotros nacemos como una botella de cristal, pero a medida que vamos creciendo, nos vamos llenando con los conceptos de otros, con las experiencias que vivimos y vamos creando un autoconcepto de lo que creemos que somos. Y de repente nos llenamos de color verde y creemos que somos verde. Y en ese momento nos olvidamos que realmente lo que somos es una botella de cristal transparente, que somos flexibles, que somos adaptables y que por supuesto tenemos esa fuerza. Sin embargo, a lo largo de la vida nos vamos desconectando de esa fuerza, vamos perdiendo ese creer en nosotros y creemos más en los demás. Creemos más en lo que opinan los demás de nosotros que lo que inclusive que lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, nuestra invitación es a que nos detengamos, a que nos escuchemos. ¿Cuál es ese autoconcepto que tengo yo de mí misma, de mí mismo? ¿Y de dónde viene? Porque muchas veces ese autoconcepto ni siquiera es de nosotros. Y eso es lo que va formando una barrera entre lo que sucede afuera y la forma con la que yo respondo dentro de mí. Por eso así hablaban en estos días de los hábitos. Eliana nos comentaba de lo difícil que es mantener buenos hábitos y como muchas veces tenemos hábitos como la culpa. Y efectivamente tenemos que saber cuáles son esos hábitos que estamos alimentando y si esos hábitos realmente nos fortalecen o nos debilitan. Porque en el día a día, con la toma de decisiones que hacemos, inclusive a la hora que nos queremos despertar, con la comida, los pensamientos que queremos alimentar, todo eso va a ir alimentando y siendo una fórmula de respuesta con referencia a las vicisitudes y a nuestro día a día. Entonces, muchas veces esos hábitos, esos pensamientos que estamos regando dentro de nosotros, yo siempre digo que la mente es como un jardín. Los pensamientos que tú riegas son los que van a florecer. Entonces, esos pensamientos que nosotros regamos en el día a día, pues justamente son esos pensamientos con los cuales vamos a generar emociones y esas emociones van a hacer que generemos acciones. De allí que es muy importante que descubramos qué pensamientos estoy regando. Si esto que estoy pensando y esta emoción que me está trayendo este pensamiento abona a la fortaleza dentro de mí o abona a mi debilidad. Y hablando de debilidad, yo creo que es muy importante decir que la fortaleza no es dejar de ser débil. La fortaleza es reconocer los débiles, lo vulnerables que somos e incluso traspasar ese ego, traspapolar ese ego que nos hemos creado. Entonces, es importante que para reconocer y conectar con esa fuerza interna, descubramos cuáles son las debilidades. Entonces, número uno, ¿cuáles son los pensamientos que estoy regando? Número dos, ¿cuáles son mis puntos débiles? Porque desde mis puntos débiles y lo que yo creo que han sido mis fracasos, de allí puedo sacar un bellísimo, me gusta llamarlo como un cultivo para esa fuerza interna y para responder a los siguientes eventos que pueda tener a lo largo de la vida.
Entonces, conocernos y reconocer nuestras debilidades, aquí estoy leyendo mis notas, lo que nos contamos es muy importante, esto que hablábamos de los pensamientos, y muchas veces nos quedamos atrapados en los errores. Creemos que los errores son igual a fracaso, y yo creo que los errores son igual a aprendizaje. Y de ahí, de nuevo, la forma como miramos el mundo es la forma en la que nosotros vamos a enfrentar la vida. Si estamos mirando el mundo desde un pensamiento en donde los errores nos los achacamos, sentimos culpa, nos estamos preguntando por qué no lo hice diferente, pues probablemente nos estamos conectando más con la debilidad que con la fortaleza. Pero si por el contrario digo, ¿qué aprendí de este error? ¿Qué me trajo para mí? Y quizás, ¿cómo puedo hacerlo diferente la próxima vez? Ya entonces allí pudiésemos estar conectándonos más con esa fortaleza interna. Entonces, en estos días tuve un evento, tuve una caída muy fuerte, un pequeño accidente, vamos a llamarlo así, y me costó mucho levantarme del piso porque fue un golpe contundente en el costado de mi cuerpo. Y la gente me dice, pero párate, párate, párate. Y ahí descubrí que la fortaleza no es pararnos cuando los demás lo decidan, sino es respetar nuestros tiempos de respuesta. Es conocer que cada quien tiene su tiempo y su ritmo y que no tenemos que decir que no somos fuertes simplemente porque nos quedamos un ratito esperando a poder respirar para levantarnos. La fortaleza radica en encontrar que a pesar de la vicisitud podemos ser auténticos con nosotros mismos, que a pesar de ese golpe puedo decir, ya va, no estoy lista para levantarme, quiero respirar. Y eso es muy importante, porque muchas veces creemos que nuestros tiempos de respuesta tienen que estar adaptados a lo que esperan los demás. Y ahí de nuevo estamos poniendo nuestra fortaleza en manos de los demás. Ahí estamos regando no la fortaleza, sino de nuevo la debilidad. Cuando somos conscientes de nuestro día a día, vamos a regar esa fortaleza que hay dentro de nosotros. Cuando somos conscientes, porque en el 95% de nuestro tiempo y de nuestros pensamientos reaccionamos en automático. Ser conscientes es respetarnos a nosotros mismos. Ser fuertes es decirme, yo sé que voy a salir de esto en algún momento, pero lo voy a hacer a mi tiempo y a mi ritmo. Y es respetarnos, respetar también y ser compasivos con nosotros mismos. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido dentro de la escuela de reconstructivas es esa compasión que hay que tener con nosotros mismos que nadie nos las enseñó. Entonces, cuando tenemos vicisitudes en la vida, podemos afrontarlas desde el victimismo o podemos afrontarlas desde no decir qué fuerte soy, aquí voy, nadie va a poder conmigo, no, porque la fortaleza es como un músculo que uno va ejercitando, como cuando uno quiere desarrollar esos músculos en el gimnasio. Y es con cada caída, con cada vicisitud que vamos aprendiendo de nosotros mismos y es darnos el permiso de decir quién soy ante esto. Y si me doy cuenta que estoy repitiendo el mismo patrón, poder hacer un stop y decir, ¿cómo puedo de repente darme el chance de hacerlo diferente en esta oportunidad? Y eso requiere de un gran salto cuántico, como decimos. Entonces, muchos de los recursos que usamos es irnos al pasado. Y aquí la invitación es, que nos puede servir muchísimo, es, sí, vamos al pasado, pero solamente para usarlo como un recurso. Entonces yo pudiese sentarme a pensar si en algún momento del pasado tuve alguna vicisitud, alguna circunstancia, alguna ruptura, alguna pérdida, algún duelo, alguna enfermedad, ¿qué me sirvió para salir de ella? ¿Qué me sirvió? ¿Y qué emoción usé en ese momento? Y eso sí es un recurso para traerlo al presente, eso sí es un abono para esa fortaleza interna. Entonces, la intención es, bueno, si queremos vivir en conciencia, es enfocarnos en el aquí y en el ahora. Pero si voy a irme al pasado, que sea solamente para traerme un abono para esa siembra de mi fortaleza, para conectarme con esa fortaleza que hay dentro de mí. Lo otro muy importante es no ofrecer resistencia. Ayer en la conversación con Lorena hablábamos de que muchas veces las cosas no salen como queremos. Y definitivamente eso es un punto importante, ser flexibles, fluir con lo que va sucediendo a pesar de las planificaciones, porque a veces cuando las cosas no salen como queremos es el mejor regalo que nos puede pasar, porque vamos a descubrir las miles de posibilidades que tenemos si nos lo permitimos. Otra de las cosas importantes es no culpar a los demás. Ya lo hemos hablado bastante dentro de la escuela reconstructiva, es hacernos responsables de lo que nos sucede. Cuando nos hacemos responsables de lo que nos sucede, empezamos a usar el para qué.
¿Para qué me está pasando esto? En lugar del por qué, que el por qué me mantiene en ese pantano que tanto hablamos dentro de la escuela reconstructiva, que es donde está todo ese sistema de creencias. Y luego no compararme, porque como lo decía ahora, cada quien tiene su tiempo y su ritmo. Puedo ser auténtica conmigo mismo, trabajar en nuestra fortaleza interna es abonar a la autenticidad en nosotros mismos, es ser auténticos con nosotros y sobre todo, después de que suceda una vicisitud, capitalizar los aprendizajes, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que yo he aprendido dentro de la escuela es a ser agradecido, ¿no? A tener gratitud. Entonces, eh, a mí me resulta muchísimo cada vez que estoy ante una circunstancia que pueda resonar como un reto. Hay gente que dice, no, no digas la palabra difícil porque ya te conecta con un problema y no con la solución. Entonces vamos a decirle la palabra reto o una vicisitud o una adversidad. Tener una frase. Y para mí una frase que me saca de ese pantano es la palabra sigue. Sigue, porque la vida continúa, la vida sigue. Y pretender pararnos es alimentar de nuevo a esa debilidad que no nos trae nada bueno y que no nos permite avanzar. Y conectarnos con esa fuerza que nos trajo a la vida. Porque yo creo que cuando nos recordamos de que somos un milagro, de que de 1.000.000 de posibilidades somos nosotros los que estamos aquí, tenemos que conectarnos con esa fuerza y con esa misión que traemos en esta vuelta, que tenemos la dicha de poder vivir. Entonces, yo creo que 2 tips importantes para abonar a esa fortaleza interna es reconocer nuestras debilidades, pero sobre todo creer y confiar en nosotros y autotrascender. Autotrascender es ir más allá del yo, ese yo que siempre se conecta más bien con el pasado, que se conecta con la queja, que se conecta con el pantano y buscar entonces ese para qué está pasando todo esto que estoy viviendo y qué puedo sacar de eso. Te quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio. De repente elige ese problema, esa vicisitud que estás atravesando ahora y piensa si fueras un niño, ¿cómo lo resolverías? Y escribe, ¿cómo lo resolverías si fuera un niño? Y ahora te pregunto, si fueras un anciano, ¿cómo resolverías esta vicisitud? O de repente tú mismo, de aquí a 30, 40, 50 años, tú mismo, tú misma. Y de repente otra pregunta pudiese ser, ¿cómo un adulto pudiese resolver esta situación? Y escribe, y escribe. Y luego de que escribas, puedes escribir qué aprendiste de esto que pudiste descubrir y que puedes poner en práctica en el día de hoy. Entonces, para finalizar esta serie de live tan interesantes que te invito a que escuches cada uno, porque cada uno aporta un granito de arena para que efectivamente abramos nuestro corazón y nos permitamos abrirnos al 2023 con esas ganas de vivir con más conciencia y conectándonos con esa fuerza interna que nos impulsa a ser cada vez más auténticos. Entonces, creo que a mí me gusta pensar que todo lo que nos saca de nuestra zona de confort nos invita a conectar con nuestra fuerza interna. Y ahí tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Cuando me sacan de mi zona de confort, yo puedo elegir si lo quiero vivir desde esa queja, desde esa debilidad, desde esa desdicha, o si lo puedo vivir desde esa fuerza interna que me lleva al aprendizaje y a conectar conmigo y a mi ser más auténtico. Luego lo otro es que mientras más compromiso tengamos con nuestro bienestar interior, más fuerza interior vamos a estar cultivando. Entonces tengo que cuidar lo que pienso, lo que como, mis hábitos, que hago todos los días, dónde estoy, porque también es muy importante saber si dónde estoy, con quién estoy, aporta a esa fortaleza o más bien le resta a esa fortaleza. Entonces, muy importante, estos pensamientos que tengo, ¿le aportan a mi fortaleza o más bien le restan a mi fortaleza interna? Y luego hay una frase que me encanta que dice que ora como si Dios cuidase de todos, pero actúa como si todo dependiese de ti. Y para finalizar, me gusta también esta frase que dice, no te quejes de la oscuridad, recuerda que tú puedes ser una vela, así que enciende una vela.
Entonces, bueno, mi invitación como este grandioso cierre, aparte de agradecerle a todas mis compañeras de la Escuela de Reconstructivas, a esta comunidad de RIS tan maravillosa, a la que lo que queremos es aportarles un granito de arena para ese maravilloso despertar, agradecerles a cada uno por su conexión durante todo el año y sobre todo, por favor, apuesten a ustedes y autotrasciendan para que puedan alcanzar ese 5% tan anhelado, porque normalmente nos quedamos en ese 95% donde están todos esos recursos que usamos dentro del sistema de creencias, pero vamos a usar esos recursos para acceder y autotrascender y poder alcanzar ese 5% y vivir la vida un poco más plenos, viviendo la vida con ojos más de aprendizaje, porque al final aquí todos somos aprendices de la vida. Me despido dedicándole este hermoso live a una persona a la que quiero mucho, que ya no está en este plano y que me enseñó de mucha fortaleza. Muchas gracias a todos y que tengan un venturoso 2023. Gracias.